Un triángulo rectángulo está formado en el primer cuadrante por los ejes coordenados y por una recta que pasa por el punto 1,2. Nos piden determinar una función en términos de x para la hipotenusa L, el valor de x que hace que la longitud de L sea mínima, y nos piden también realizar la gráfica de la función con la ayuda de una calculadora. Listo, entonces esto aquí ya lo tengo hecho aquí en GeoGebra y es lo que están viendo en este momento. Entonces tenemos una recta que pasa por el punto 1,2 y esa recta junto con los ejes coordenados hace que se forme este triángulo rectángulo que ustedes ven ahí. ¿Listo? Entonces tenemos este triángulo, tenemos el punto 1,2, tenemos el punto 0,y y tenemos el punto x,0. ¿Listo? Tenemos este ángulo θ y tenemos que de aquí el origen aquí mide 1, ¿sí?, en el eje x, y de aquí a acá mide 2. ¿Sí? Tenemos una distancia de 2 unidades. Listo, entonces el problema nos pide determinar una función en términos de x para la hipotenusa L. Entonces esta es la hipotenusa, esta que está aquí, esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y nos piden determinar una función en términos de x para esa hipotenusa. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Listo. Bueno, resulta que tenemos este triángulo rectángulo y por Pitágoras sabemos que esta distancia al cuadrado, ¿sí?, es igual a esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado, ¿cierto? O sea que eso quedaría así. Voy a escribirlo acá. Lápiz. Entonces eso quedaría así: L al cuadrado, que es la longitud, es igual a x al cuadrado, o sea, de aquí a aquí es x, más y al cuadrado, ¿sí o no? O sea, de aquí a aquí. Bien, y extrayendo raíz cuadrada en ambos lados de esa igualdad, nos queda que L es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí o no? Más y al cuadrado. Listo, entonces ya tenemos una función, pero resulta que esta función no nos sirve. ¿Por qué? Porque está en términos de dos variables, de x y de y, ¿sí? Es una función de dos variables y nos están pidiendo una función para la hipotenusa L en términos de x, es decir, solamente de x. Aquí en esta función, o en la función que se nos genere, debe aparecer única y exclusivamente la variable x, ¿sí?, o la variable que uno escoja. Usualmente uno escoge x. Para la variable independiente hubiéramos podido escoger otra letra cualquiera, la m, la n, la p, la q, no importa. Usualmente uno escoge la x para la variable independiente. Entonces esta función no nos sirve porque tenemos y. Entonces tenemos que hacerle algo a y para que se desaparezca o sustituirla por alguna otra expresión, pero entonces esta no nos sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces devolvernos
aquí a este gráfico y mirar qué podemos hacer, qué nos sirve, qué nos puede servir de ese gráfico. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Resulta que dentro de este triángulo rectángulo ahí, o podemos formar otro triángulo rectángulo, y ese triángulo es el siguiente. Póngale pues cuidado. Resulta que si yo trazo un segmento desde ese punto a ese punto, vamos a hacerlo así, se nos genera ¿qué? Otro triángulo que también es rectángulo, ¿cierto? Aquí está el ángulo recto y se nos generaría también un triángulo rectángulo. O sea que ¿cuántos triángulos tenemos en este momento? Tenemos el grande, o sea el original, y tenemos este triángulo pequeño que ustedes están viendo aquí, ¿listo? Que se formó al trazar este segmento desde ese punto a ese punto, al punto 1,0. ¿Listo? Bien, entonces resulta que voy a hacerlo acá. Nos han quedado dos triángulos y voy a dibujarlos acá. Vamos a ver cómo me quedan. Este es el grande, ¿cierto? O sea, este es el grande, y este es el pequeño, el que se nos formó al trazar este segmento. ¿Listo? Bien. Entonces, ambos son triángulos rectángulos y tienen este mismo ángulo, o sea, el ángulo teta. ¿Listo? Hacerlo aquí. Tienen este mismo ángulo agudo. ¿Listo? Bien, entonces este es rectángulo y este también es un triángulo rectángulo. Bien, listo. Entonces resulta que hay un teorema que dice lo siguiente. Dice que si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. ¿Listo? Esto quiere decir de que estos dos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. ¿Listo? Entonces hemos determinado que son semejantes. Entonces miremos acá. ¿Cuánto mide este lado, este cateto? Este cateto mide y. De aquí a aquí hay y unidades. Voy a escribirlo aquí. De aquí a aquí, ¿cuántas unidades hay? Hay x unidades. ¿Sí o no? Estamos en el triángulo grande. Bien. Vámonos para el triángulo pequeño. ¿Cuánto mide este cateto? Este cateto mide 2 unidades. ¿Sí lo ven? De aquí hay 1, 2. Entonces aquí sería 2. Y la pregunta es ¿cuánto mide este cateto? O sea, ¿cuánto mide este pedacito? Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Listo? Entonces sabemos que de aquí a aquí hay una unidad, pero de aquí a aquí no sabemos cuánto hay. Entonces esa distancia la voy a representar con, no sé, con una L, algo así. ¿Listo? Y sabemos que toda esa distancia, o sea, todo este cateto mide x. Entonces x es igual a ¿qué? A 1 más L. O sea, de aquí a aquí hay L unidades, no sabemos cuánto mide, entonces L. Entonces x es igual a 1 más L. Y como necesitamos saber cuánto mide esto, entonces despejamos L. Entonces sería L es igual a x menos 1. ¿Sí o no? Entonces aquí
en este cateto que se va a escribir x menos 1, ¿sí o no? X menos 1. Entonces tenemos estos dos triángulos que son semejantes y tenemos ya las medidas de sus catetos. Entonces vamos a hacernos un poco de espacio. ¿Listo? Por acá. Vamos a hacerlo por acá. Debería más bien abrir otro archivo para poder trabajar mejor y que no se me pierda la gráfica original. Entonces vamos a hacerlo acá, vamos a quitar los ejes. Entonces, para que nos quede solamente la cuadrícula. Vamos a quitar la vista algebraica y lápiz. Listo. Entonces vamos acá. Entonces tenemos estos dos triángulos que son semejantes. Entonces, como estos triángulos son semejantes, se cumple que x, para escribirlo acá, se cumple que x es a x menos 1 como y es a 2. Como esos dos triángulos son semejantes, entonces sabemos que sus lados son proporcionales y podemos escribir esa igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar y de esa igualdad de razones. Entonces podemos hacer para despejar y, podemos multiplicar la igualdad, esta igualdad por 2. Entonces si multiplicamos por 2 nos quedaría 2x sobre x menos 1 igual a 2y sobre 2, ¿sí o no? Simplificando, para hacerlo acá, tenemos que 2x sobre x menos 1 es igual a y. Simplificamos, 2 entre 2 es 1 y 1 por y es y. Listo, entonces hemos encontrado este valor para y. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese valor? Este valor lo vamos a sustituir. Voy a colocar aquí 9. Acá. Ese valor que acabamos de encontrar lo vamos a sustituir aquí, en esta función. ¿Sí? Entonces, en lugar de escribir y, se va a escribir 2x entre x menos 1. Entonces, escribámoslo por acá. Entonces nos quedaría algo así. Podemos escribir L de x, ¿cierto? Igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más, y entonces ya no vamos a escribir y, sino 2x entre x menos 1. ¿Listo? Entonces 2x entre x menos 1. ¿Listo? Y esto pues al cuadrado. Entonces vamos a alargar eso un poquito y listo. Miremos que nos ha quedado, o hemos encontrado mejor, una función para L en términos
de x, solamente de x. Entonces ya tenemos una función en términos únicamente de x. ¿Listo? Bien. Entonces ya se realizó el punto 1, que era encontrar una función en términos de x para la hipotenusa L. Ahora el punto 2 nos pide determinar el valor de x que hace que la longitud de L sea mínima, sea la más pequeña. ¿Qué valor de x hace que la longitud de L sea la más pequeña o sea la más corta? Entonces para eso tenemos que hacer uso de la derivada para hallar ese valor de x. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo acá. Resulta que para hallar ese valor de x, pues hay que encontrar la derivada de esta función. Luego la derivada de esa función es igual a 0 y ya por último toca, o lo que hay que hacer es resolver esa ecuación que queda ahí. ¿Listo? Para determinar ese valor de x. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer antes de derivar esta función es reescribir esta función para que sea más fácil derivarla. Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces, reescribiendo esta función nos queda lo siguiente: L de x igual, esto lo podemos escribir de esta manera: x al cuadrado más, va a ser aquí los corchetes, 2x entre x menos 1 al cuadrado, cierro paréntesis, y esto elevado a la 1 medio. ¿Listo? Entonces reescribimos esta función, pero ya no la vamos a usar así, sino así para derivarla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un poquito de espacio y ahora sí vamos a derivar esa función. Entonces nos queda que L' de x, perdón, ahí, listo, L' de x es igual a ¿qué? Entonces nos queda este exponente, multiplica todo esto, o sea, 1 medio, que multiplica a todo esto, ¿cierto? X al cuadrado más 2x entre x menos 1 al cuadrado, y a ese exponente se le resta 1, o sea, es decir, 1 medio menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 medio. Si yo a 1 medio le quito 1, nos queda 1 medio, menos 1 medio. ¿Listo? Y ahí está. Por, ojo, no hemos terminado, por la derivada interna de esto. Entonces no la voy a derivar todavía, voy a dejarla así. Voy a volver a escribir lo mismo, más, pues abro corchete, 2x, volvemos a escribir lo mismo, entre x menos 1, cierro corchete, a la 2, cierro paréntesis, y voy a dejar aquí la comita. ¿Listo? La derivada es de la derivada interna de esto. ¿Listo? Entonces, ojo, la derivada no ha terminado, no hemos terminado de derivar esa función. Voy a hacerme aquí un poco de espacio. ¿Listo? Y voy a derivar esto acá, esto voy a hacerlo aparte. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Voy a derivar esto que voy a desarrollar primero. Este es
esta potencia y luego la derivo, o sea que voy a hacer esta derivada aparte y ya luego en resultado lo uno a esto. Bien, entonces va a ser como un asterisco, listo, porque realmente es necesario hacerlo. Entonces voy a derivar esto de aquí y ya luego el resultado lo uno a todo esto. Entonces voy a escribir así, voy a llamar a esto, voy a llamarlo como una función, como si fuese una función aparte, listo. Entonces f de x es igual, abro corchete, 2x entre x menos 1 a la 2, y eso es igual a 4x a la 2 entre x menos 1 a la 2. Recordemos que este 2 afecta al numerador y al denominador, ¿listo? Entonces entonces f de x es igual a 4 por x a la 2 entre x menos 1 a la 2. Ahora sí voy a derivar esto que tengo aquí, va a hacer un espacio acá, no, esto no, listo. Entonces voy a hallar la derivada de esto, entonces sería f' de x es igual aquí. Entonces tenemos un cociente. Entonces recordemos que para derivar un cociente hay que hacerlo de la siguiente manera. Entonces el denominador lo elevamos a la 2 y al elevarlo a la 2 nos queda x menos 1 ¿cierto? X menos 1 a la 4. Sí, porque si x menos 1 a la 2 lo elevamos a la 2, multiplicamos los exponentes y nos queda x menos 1 a la 4. Listo, ahora sí. Primero se deriva el numerador y se escribe tal cual el denominador. Entonces vamos a hacerlo así. Si recuerdan pues la derivada de un cociente, entonces primero hay que derivar el numerador. Entonces sería la derivada de 4x al lado sería 8x, ¿cierto? Por el denominador tal y como está. Ojo, pero no sino este. X menos 1 a la 2 menos el numerador tal y como está. 4x a la 2 por la derivada del denominador. Entonces nos quedaría así: 2 por x menos 1 por la derivada interna de esto. Entonces sería la derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1. Entonces aquí pondríamos 1, ¿sí o no? Y siguiendo este proceso, va a hacerlo acá, moverme un poco, hacer un poco de espacio. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces vamos a acomodar este numerador. Entonces nos quedaría 8x por x a la 2, y eso lo podemos escribir mejor. Entonces nos quedaría menos 4 por 2, 8, perdón, aquí 8x a la 2 por x menos 1. Sí, o sea, 4 por 2, 8, 8 por 1, 8.
nos quedaría 8x al cuadrado por x menos 1. Entre todo esto entre x menos 1 a la 4. ¿Sí o no? X menos 1 a la 4. Bien. Ahora vamos a hacer un poco de espacio. Ahí está bien. Entonces, lápiz. Y miremos algo aquí en el numerador. Resulta que aquí en el numerador podemos sacar factor común, ¿cierto? Tenemos en este término de aquí tenemos 8x y acá también tenemos 8x al cuadrado. Tenemos x menos 1, acá también tenemos x menos 1. Entonces podemos sacar factor común y ese factor común puede ser 8x por x menos 1, ¿sí? O sea, siempre el de menor exponente. Entonces entre 8x y 8x a la 2, 8x a la 2, el que tiene menor exponente en su variable es este, que sería 1. Y entre este y entre este factor y este factor, el que tiene menor exponente es este. Entonces el factor común es el siguiente. Voy a primero hacer la línea de división. 8x por x menos 1 y voy a abrir corchete. ¿Listo? Ahora sí. Aquí voy a escribir x menos 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 8x por x menos 1 por x menos 1, voy a obtener esto de aquí. Entonces voy bien. Menos. Y aquí voy a escribir x. ¿Listo? Porque si yo multiplico 8x por x menos 1 por x, voy a obtener esto de acá. Todo esto de acá. Entonces voy bien. Realmente el proceso de factor común y determinar cómo se saca y cómo se obtienen estos factores de aquí, tranquilamente se podría explicar en otro video, pero realmente este no es el momento. Lo estoy haciendo así rápido porque el objetivo es otra cosa y no explicar factor común ni nada de eso. En otro video se podría explicar más detalladamente, ¿ok? Entonces, listo. Entonces hemos factorizado el numerador entre, seguimos, x menos 1 a la 4, ¿sí o no? Entonces movámonos, igual hacemos la línea de división y resolvemos lo que está acá arriba en el numerador. Entonces nos quedaría 8x por x menos 1 y aquí podemos eliminar esos paréntesis escribiendo x menos 1 menos x, ¿cierto? Entre x menos 1 a la 4, ¿sí? Igual la línea de división, escribimos otra vez 8x por x menos 1, ¿cierto? Aquí x menos x, 0, entonces nos quedaría solamente menos 1, ¿sí o no? O sea, resolvemos lo que está dentro de los corchetes. X menos x nos da 0 y nos queda solamente x menos 1. Todo esto entre
x menos 1 a la 4. Miremos que al denominador no hay que hacerle nada, simplemente se reescribe, pero no hay que desarrollar esa potencia, no hay necesidad. Listo, entonces nos movemos y aquí no es lápiz, igual 8x por x menos 1 por menos 1 nos da menos 8x. Listo, perdón, aquí este 8, listo, por x menos 1 entre x menos 1 a la 4. Pero esta expresión se puede simplificar. Listo, entonces miremos que aquí en el numerador tenemos x menos 1, acá también en el denominador tenemos x menos 1. Entonces una forma de simplificar esa fracción es la siguiente. Entonces vamos a hacer aquí espacio, entonces lápiz. Entonces resulta que voy a volver a escribir aquí 8 menos 8x por x menos 1, y x a la 4 yo lo puedo escribir como x menos 1 a la 4 yo lo puedo escribir como x menos 1 a la 3 por x menos 1, ¿sí o no? Mire que si yo multiplico x menos 1 a la 3 por x menos 1, pues me queda x menos 1 a la 4, ¿sí o no? Entonces yo esto lo puedo escribir así. Ahora sí, voy a hacerlo acá igual. Entonces aquí podemos simplificar. Entonces x menos 1 entre x menos 1 lo podemos simplificar y nos queda que menos 8x entre x menos 1 a la 3, ¿sí o no? Entonces esto de aquí, eso que obtuvimos, es, vamos a ver aquí, es la derivada de esto de acá, ¿cierto? Esto que tenemos aquí, menos 8x entre x menos 1 a la 3 es la derivada de esto. ¿Listo? Entonces voy a volver a escribir esto. Listo, esta función acá abajo y seguimos el proceso. Entonces nos quedaría así: L' de x es igual a 1/2 por x a la 2 x a la 2 más cuatro x a la 2 entre x menos 1 a la 2, cierro paréntesis, y todo esto a la menos 1/2, perdón, ahí a la menos 1/2 por, abro paréntesis, la derivada de esto. Entonces la derivada de esto es 2x, la derivada de x al cuadrado es 2x más, y recordemos que la derivada de esto, ¿cuánto nos dio? Menos 8x entre x menos 1 a la 3. Entonces voy a hacerlo así, menos 8x
entre x menos 1 a la 3. ¿Listo? Siguiendo acá nos queda aquí 1/2 por x a la 2 más 4x a la 2 entre x menos 1 a la 2, y todo esto a la menos 1/2 por esto que tenemos dentro del paréntesis, 2x más por menos 8x entre x menos 1 a la 3, cierro paréntesis. ¿Listo? Ahora ya lo que nos falta es reescribir esto, porque no se acostumbra en matemáticas dejar exponentes negativos, dejar expresiones elevadas a un exponente negativo. Entonces vamos, se va a reescribir esto acá. Entonces va a ser un poco más despacio. Entonces lápiz. Entonces nos quedaría lo siguiente. Vamos a hacer aquí la línea de división. ¿Listo? Entonces nos quedaría 1/2 por esto de aquí. Entonces nos quedaría 2x menos 8x entre x menos 1 a la 3. Y miremos que esto, como tiene exponente negativo, este factor, como tiene exponente negativo, pasa al denominador con el exponente positivo. Entonces vamos a hacer aquí un poco de espacio. Volvemos a escribir lo mismo: x al cuadrado más 4x a la 2 sobre x menos 1 a la 2, y todo esto elevado al exponente 1/2 pero positivo. ¿Listo? Entonces ya acomodamos esto aquí. Ya mire que esta nueva expresión no tiene exponentes negativos y la podríamos dejar así. Pero también esto podríamos dejarlo en forma de raíz, o sea, no con exponente 1/2 sino en forma de raíz cuadrada. Entonces vamos a hacerlo. Si ustedes se fijan, yo trato de hacerlo paso a paso para que el que esté conmigo sepa de dónde sale cada cosa. ¿Listo? Y no se pierda en el camino. ¿Ok? Entonces voy a volver a escribir lo mismo: 1/2 por 12x menos 8x entre x menos 1 a la 3, y esto ya no lo vamos a escribir así con exponente 1/2 sino raíz cuadrada de x a la 2 más 4x entre x menos 1
a la 2. Ahora sí. Ya nos quedó la derivada de L de X. ¿Listo? Entonces la derivada de L de X es esto. L' de X igual a un medio que multiplica a 2X menos 8X entre X menos 1 a la 3 entre raíz cuadrada de X a la 2 más 4X a la 2 entre X menos 1 a la 2. ¿Listo? Entonces esto aquí es la derivada de la función L. ¿Listo? Ahora, para hallar el valor de X que hace que la longitud de la hipotenusa sea mínima, lo que hay que hacer es igualar esto a 0. ¿Listo? Entonces, otra vez, para hallar el valor de X que hace que la longitud de la hipotenusa sea mínima, hay que igualar la derivada a 0. Entonces vamos a hacerlo. Entonces hasta ahí para que no se nos pierda la derivada. Entonces esto lo igualamos a 0. Entonces lo que hay que hacer es, voy a escribirlo acá para que pronto no se olvide. Entonces L' de X se hace 0 o se iguala a 0. Entonces esto lo vamos a igualar a 0. Entonces sería un medio que multiplica a 12X menos 8X entre X menos 1 a la 3 entre raíz cuadrada de X a la 2 más 4X a la 2 entre X menos 1 a la a la 2. Listo, y esto lo igualamos a 0. Listo, entonces recordemos que aquí es como si tuviéramos un 1 en el denominador, y esto lo resolvemos multiplicando en cruz, así y así. Entonces listo, entonces nos quedaría 1 por esto, nos daría lo mismo, pero nos quedaría un medio de 2X menos 8X entre X a la X menos 1 a la 3, y esto que está aquí por 0 nos da 0. ¿Sí? Entonces miremos una cosa. ¿Qué nos quedó? Esta ecuación, ¿sí?, cuya incógnita es la X. Entonces tenemos que despejar X para saber qué valor se tiene. ¿Listo? ¿Qué valor se tiene para ella? Entonces vamos a resolver esta ecuación. Entonces podemos aplicar propiedad distributiva, un medio por 2X y un medio por esta fracción. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces lápiz, entonces nos quedaría un medio por 2X, nos quedaría X, ¿sí o no? Menos, o sea, este con este y este con este, aplicando propiedad distributiva respecto, en este caso, a la resta.
Ahora, 1/2 por esta fracción nos quedaría 8x. Ahí me disculparán ese 8. Entre 2 por x menos 1 a la 3. ¿Sí? Y esto es igual a 0. ¿Sí? Ahora podemos hacer lo siguiente, y es simplificar. Entonces aquí nos quedaría x menos 8 entre 2, 4, entonces nos quedaría 4x entre x menos 1 a la 3. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Seguimos por acá y lo que podemos hacer es sumar esta fracción en ambos lados de la igualdad para dejar a x sola. Entonces nos queda así: x menos 4x entre x menos 1 a la 3 más 4x, lo mismo pero con el signo contrario. Aquí era, aquí es a la, perdón, aquí es a la 3, ¿no? Listo. Más 4x entre x menos 1 a la 3 igual, como sumé esta fracción, también hay que sumarla. Como se sumó esta fracción en este lado de la igualdad, también hay que hacerlo en este lado de esta igualdad. Listo, entonces 4x, para que la igual, se hace eso para que la igualdad no se altere. Ok, nos quedaría 4x entre x menos 1 a la 3. Listo, entonces esto y esto se nos va, entonces nos quedaría x es igual a 4x entre x menos 1 a la 3. Listo. Entonces vamos a hacernos aquí un poco de espacio. ¿El objetivo cuál es? Despejar x. Todavía no está despejada. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces hagamos un poco de espacio aquí. Y esto voy a escribirlo de la siguiente manera. Mucha atención. Entonces seguimos con el procedimiento. Entonces nos quedaría x menos 1 a la 3 es igual a 4x entre x, ¿cierto? Entonces recordemos que aquí es como si tuviéramos un 1, entonces multiplicamos x menos 1 a la 3 por x, nos queda x menos 1 a la 3 x, y aquí multiplicamos en cruz 1 por 4x, 4x. Listo, entonces al tener x aquí, ¿cierto? Pues lo que se hace es despejar esto mandando esta x para acá, y al hacer eso pues se obtiene esta expresión. Ahora sí, sigamos con el proceso. Entonces x menos 1 a la 3, y aquí simplificamos, x entre x se nos van y nos queda 4. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos quedó? X menos 1 a la 3 igual a 4. Mire que ya vamos despejando poco a poco la x.
Entonces, espacio. Y para despejar x no hay que desarrollar esta potencia, no hay que desarrollar todo esto, no hay necesidad. Hay una forma más fácil y es extrayendo raíz cúbica en ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces nos queda así. Entonces nos quedaría raíz, y esa raíz quedó algo torcida, entonces volvamos a hacer acá. Raíz cúbica de x menos 1 a la 3 igual raíz cúbica de 4, ¿sí o no? Entonces el índice de esta raíz es 3, el exponente de x menos 1 es 3, entonces se van y nos queda solamente x menos 1, y eso es igual a ¿qué? A raíz cúbica de 4, ¿sí o no? Entonces despejando x tenemos que x es igual a raíz cúbica de 4 más 1. Entonces el valor de x que hace que la longitud de la hipotenusa sea mínima es raíz cúbica de 4 más 1. Y si hacemos, si escribimos esto en la calculadora, nos va a quedar que x es aproximadamente, voy a hacerlo aquí en la calculadora, 2.58, 2.59, ¿sí? 2.59. ¿Listo? Ahora, eso es dejándolo con 2 decimales. Si lo queremos dejar con 3 decimales, entonces con 3 pues simplemente sería escribir 2.587. ¿Listo? Entonces el valor que hace que la longitud, el valor de x que hace que la longitud de la hipotenusa sea mínima, sea la más pequeña, es este que acabamos de encontrar. ¿Listo? Y hemos respondido el punto 2, el valor de x que hace que la longitud de L sea mínima. Ese valor es 2.587. Bien. Ahora el punto 3 nos pide realizar la gráfica de la función L con la ayuda de una calculadora. Entonces vamos a introducir esa función en la entrada de GeoGebra y mirar qué función resulta, qué gráfica resulta. Ok, entonces devolvámonos un poco. No, este de aquí, a ver, listo. Tratemos de no tocar los números porque se mueven, o sea, las expresiones. Entonces vamos a ver la función que se hizo, y la función es esta, ¿no? Esta acá. Esta es la función L. Esta función es la que vamos a introducir en la entrada de GeoGebra. Entonces vamos a abrir otra ventana. Y aquí vamos a escribir así. Abrimos paréntesis, x minúscula
x al cuadrado más, abrimos paréntesis, vamos a mirar cuál era la función, dos x, esa no era, aquí otra vez, acá, 2x entre 2x entre, abrimos otra vez corchete, perdón, paréntesis, y esto elevado a la 2, y todo eso, recordemos, elevado a la 1 medio o a la 0.5. Entonces aquí tenemos la función, esta parábola, ¿no? Y esta es la función, muchachos. Miren, aquí está la gráfica de la función L. ¿Listo? Entonces miremos que esta función tiene un mínimo en 2.587, más o menos por aquí, ¿sí? Esta función, la función g, tiene un mínimo en x igual a 2.587. Lo podemos comprobar. Ahí, en ese punto, la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces vamos a comprobarlo. A ver, vamos a ubicar un punto cualquiera en la gráfica, y aquí en el comando, en este comando vamos a elegir tangente. Entonces clic en la gráfica y clic en el punto, y luego vamos a mover este punto. Miremos que a medida que nos vamos acercando a x igual a 2.587, la pendiente de esta recta se va haciendo, o se va acercando a 0. ¿Sí ven? Ahí en ese punto la pendiente de esa recta es 0. Por eso es que nosotros, cuando vamos a hallar mínimos o máximos, hacemos la derivada igual a 0, porque la pendiente de la recta tangente en ese punto es 0. Entonces miremos que ahí la pendiente más o menos ahí podría, bueno, por ahí más o menos, no nos da exactamente ahí, bueno, tampoco, ahí más o menos sería la pendiente de la recta. ¿Listo? Entonces esta es la gráfica que nos pide el punto 3, la gráfica de la función. En este caso GeoGebra la llamo G, pero es L, ¿no? La función L. Esa es la gráfica. Vemos que tiene un mínimo aquí en 2.587 y que ese valor es 4.16 más o menos, aproximadamente 4.16. Quiere decir de que la longitud de esa hipotenusa, cuando la longitud mínima de esa hipotenusa es 4.16. ¿Listo? La longitud más pequeña que se puede conseguir es 4.16. ¿Ok? Entonces ya se resolvieron los 3 puntos. Y hay un punto adicional que no lo escribí, pero se podría hacer.
y es que también piden, devolvámonos acá, hallar los vértices de este triángulo. Entonces pues un vértice de este triángulo sería 0,0, que sería aquí en el origen. El otro sería 2.587,0, que sería aquí. Y el otro sería 0, y lo que valga allí. Habría que determinar esta distancia de aquí. Habría que determinar el valor de y para tener todos los vértices. Listo. Entonces, como tarea les dejo determinar el valor de y para que ubiquen los tres vértices, este y este. Listo. Entonces, no siendo nada más, me despido. Muchas gracias por la atención prestada y ya será hasta la próxima.